Hola, hola, mi nombre es Jessica González Rojas y en este tema abordaremos lo que es la pedagogía crítica. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Paulo Freire. La preocupación por la educación y los inicios de la pedagogía crítica inician meramente por esta situación, porque el alumno se le estaba educando de una manera pasiva, se le estaba deteniendo el desarrollo de sus habilidades, sus conocimientos se basaban en mera información, vacío de contenidos. Entonces, el docente era el único que tenía la razón, el único que tenía el derecho de transmitir esa información, el que tenía voz, voto y palabra. Entonces, aquel alumno que se rebelara implicaban castigos severos en el que pues la mayoría prefería no decir nada, no hablar. Entonces la educación era totalmente estricta y rígida. Por ello es que algunos pensadores como Paulo Freire, Henry, Peter MacLean, decían que necesitaban liberar a la sociedad de ese sistema de opresión, de sometimiento, de la zona de confort. ¿Por qué? Porque la gente era feliz, feliz en la ignorancia. Claro, es cierto, a veces dicen que es mejor vivir en la ignorancia o uno vive mejor, precisamente porque cuando te encuentras con el conocimiento implica reflexión, análisis, críticas, implica retos a los que te tienes que adentrar. Entonces, Paulo Freire decía esto, que se necesitaba mantener una reflexión, un análisis, llevar los procesos mentales más allá de la mera información o memorización. Entonces, toda esta preocupación por la educación surgió lo que es la pedagogía crítica. ¿Cómo llevarlo a cabo? Primeramente necesitamos contextualizar el entorno, el contexto. Necesitamos conocer como tal nuestra realidad, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Necesitamos problematizar, conocer lo que conlleva nuestra cultura, nuestra política, el entorno social, el económico. Mediante esta búsqueda podemos generar alternativas que ayuden a avanzar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que nos ayude a aprender cada día más y moldearnos. Entonces, siempre partiendo de las necesidades de cada ser humano. Entonces, todo esto nuevamente reitero, es mediante el trabajo en equipo, en comunión, cuando nacimos, cuando empezamos a caminar, en nuestro primer bocado. Entonces, todo eso fue con ayuda, con la guía de mamá o papá. Entonces, necesitamos de los demás y los demás necesitan de nosotros, puesto que aprendemos de ambos. Entonces, ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. Entonces, ser humilde ante esta situación, bien lo comentaba Romero, que trabajaba en la humanización. Entonces, necesitamos ser humanizados. ¿Por qué? Porque actualmente podemos presenciar mucha violencia. Entonces, todo ello ha traído un desequilibrio en nuestra vida, en nuestro entorno social y por lo tanto afectando la educación desde que estamos pequeños. Entonces, todo ello nos va a ayudar a distinguir entre la verdad y la mentira. Muchas veces nos quedamos con lo que nos dicen. Entonces, es verdad, es verdad. Es mentira, es mentira. Entonces, no vamos más allá. Por ello es que necesitamos empezar
ya a comenzar a reflexionar, a cuestionarnos, a preguntarnos el porqué de las cosas, volver a esa etapa de la niñez en el que preguntábamos y preguntábamos y cuando llegábamos a lo que queríamos saber, nuevamente preguntábamos el porqué de ello. Entonces, debemos de seguir aquella presencia de la niñez en el que abundaba la felicidad, había cuestionamientos, entonces toda esta situación la vemos reflejada en los alumnos, en uno como docente y en el contexto, porque puse primero al docente y no al alumno. Si bien es cierto, para ayudar a los demás tenemos que estar bien nosotros mismos, porque nosotros mismos venimos educados de una manera muy diferente e incluso tradicional. Al venir de una educación tradicional traemos fantasmas, traemos frustraciones que indirectamente lo reflejamos dentro del aula. Entonces, claro, vamos a cometer errores, vamos a incluso darnos cuenta de ello y pues lo importante es reconocerlos, reconocer que nos estamos equivocando. Entonces, por ello necesitamos una transformación interior, conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, a dónde vamos y a dónde queremos ir o a dónde queremos llegar. Entonces, de ello partir para apoyar, ayudar y guiar al alumno y aprender a su vez de él. Entonces, para ayudarlo necesitamos conocer su contexto, adentrarnos a lo que es su familia, a lo que es su entorno social, económico incluso, ya que son factores que afectan demasiado. Como tal, en zonas rurales hay más presencia de ello en tanto lo económico. ¿Por qué? Porque el niño quizá en lugar de estar pensando en qué es lo que va a aprender o preocuparse por lo que está por presenciar, se está preocupando porque no ha comido o no tiene energía. Entonces, factores que influyen verdaderamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello es que la importancia de problematizar el contexto, problematizar lo que el alumno está viviendo, ponernos en el lugar del otro, ser empáticos. Ser empático es una palabra muy fuerte porque también es difícil ponernos en el lugar de las demás personas, comprender la situación en la que están viviendo. Nosotros como docentes, pues sabemos que vivimos una serie de cargas administrativas en estos momentos, sobre todo inmensas, pero también es cierto que el alumno se encuentra en una situación muy difícil, ya que no está en la escuela, ya que no cuenta con su profesor de manera directa. ¿Por qué? Porque claro que hay medios en el que nos podemos comunicar con ellos, como son videollamadas, mensajes, audios. Todo ello nos ha mantenido o ha posibilitado mantener una comunicación estrecha con él. Sin embargo, pues hace falta esa educación presencial en el que podemos intercambiar información, en el que las emociones se muestran tal cual son. Entonces, todo esto, todo el material, pues ha sido de gran ayuda en estos momentos y nos ha permitido mantener mejor comunicación. Este proceso no es una tarea sencilla, pero como docente buscas estrategias, buscas alternativas, buscas medios por el cual el alumno pueda desarrollar las habilidades
que necesite desarrollar o que está en proceso. Entonces, recordando a un profesor de filosofía, si mal no recuerdo, me aburrían demasiado sus clases, no quería entrar. Entonces, un día me dijo, estábamos en el tercer piso y un día me comentó y me dijo que no, que si yo tuviera alas, saldría volando por la ventana. Entonces, me causó pues risa, ¿no? Lo que me extrañó y recuerdo aún es que el maestro en ningún momento mantuvo una situación o una actitud negativa frente a sus alumnos. Entonces, digo o menciono que busco alternativas. ¿Por qué? Porque cada clase llegaba y siempre con sus reflexiones y nos mantenía en ese contexto de la realidad, lo que actualmente estábamos viviendo, que pues sus aprendizajes pues de alguna manera iban encaminado a algo significativo. Entonces, de eso se trata, ser un profesor, de buscar alternativas, de no caer a la primera. Eh, Somos seres humanos, cometemos errores, caemos, pero precisamente de ahí partimos para volver a levantarnos. Entonces, eh, como bien lo comentábamos, ser docente no es una tarea sencilla, pero no es algo imposible. Entonces, en esta nueva normalidad que estamos viviendo, como tal, los docentes se están buscando estrategias, medios, ¿para qué? Para que los alumnos puedan llegar a desarrollar a sus habilidades y no haya un estancamiento en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, los alumnos mantienen ese interés, ese deseo por seguir aprendiendo. Entonces, medios, las posibilidades, las herramientas están. Simplemente necesitamos la actitud, el compromiso y la responsabilidad que conlleva dirigirlos a, a ese, a ese camino del saber. ¿Para qué? Para que pues lleguen a tener una vida plena y se enfrenten a sus problemas reales. Entonces, prepararlos precisamente para esa vida más allá. ¿Por qué? Porque fuera del contexto de la escuela nos enfrentamos a situaciones reales, que el niño va a la tienda, sabe contar, no sabe contar, entonces que el niño eh, va a declamar en la comunidad donde vive, entonces son habilidades que implican un desarrollo de situaciones que van más allá. Entonces, precisamente la pedagogía crítica hace referencia a esto, que preparemos al alumno para la vida y no para formarlo en puro conocimiento. Entonces,